Entonces, según habíamos visto, el tema anterior era cómo trabajar, no, cómo definir nuestros límites mediante límites unilaterales, ¿no? Mediante algún tipo de tabla que podríamos hablar, que tendríamos que evaluar o tres, eh, cuatro o tres, ¿qué les diría yo? Valores desde la izquierda del valor de nuestro límite y desde la derecha del valor de nuestro límite para que en su momento podríamos establecer y hallar un valor como tal y poder definir si este valor existe, no existe o en su momento tiene límites o no tiene límites. El trabajar los límites de esta manera en algún punto es sumamente complicado por dos razones. La primera de ellos es que es tedioso, como les decía, el poder trabajar ciertos límites, porque a partir de ello, pues nosotros podemos establecer que en su momento, eh, pues se nos puede ir un mal cálculo en la calculadora, se nos puede ir un dígito de más, o podemos establecer que los límites existen o no existen de acuerdo a ciertos aspectos, que son más a criterio de cada quien, cómo está trabajando sus límites, que realmente el proceso matemático que se lleva. Si ustedes se dan cuenta, el proceso matemático que en algún momento se lleva para poder trabajar los límites es sumamente sencillo, pero más que sumamente sencillo, muchas veces lleva más criterio que el trabajo matemático. El día de hoy nos vamos a dedicar a ver las leyes de los límites. Es decir, la matemática nos da cierto punto más a favor para que nosotros podamos establecer ciertos aspectos que nos hagan en su momento realizar, un proceso matemático conocido para poder resolver nuestros límites sin tener que graficar o sin tener que iterar, que en su momento se nos hace sumamente tedioso cuando tenemos 15, 20, 30 ejercicios por resolver. Lo que vamos a ver van a ser, o específicamente, las leyes de los límites como tal. Son alrededor de 11 o 12 leyes que tenemos que manejar a la perfección. Vamos a ver ejemplos de aplicación de las leyes de los límites. Asimismo, pues vamos a ver las propiedades como tal de los límites, que esto va a ser muy importante que lo veamos, porque a partir de ahí podemos definir un límite como tal, podemos establecer la continuidad de nuestros límites o demás circunstancias más puntuales que en su momento vamos a realizar. Estos tres temas como tal son los temas centrales de nuestra Mate 2, ¿verdad? En la unidad 1. Ojo, vamos ya en la semana 3, quiere decir que ya tendríamos que estar nosotros en su momento practicando la teoría que yo les pueda dar para que resolvamos los ejercicios como tal. ¿Qué vamos a ver dentro de las leyes de los límites? Ok, vamos a ver cómo simplificarnos la vida, vamos a ver cómo podemos resolver límites de una manera bastante sencilla. Además, no vamos a ver nada que no hemos visto anteriormente, es decir, en Mate 1 vimos radicación, potenciación, leyes de las fracciones, leyes del número Euler, leyes del logaritmo naturales, trigonometría, geometría. De igual manera vimos un poquito los temas sobre el álgebra como tal, los casos de factorización y todo lo que aprendimos en Mate 1, pues va a ser lo que tenemos que aplicar en Mate 2 para en su momento poder simplificarnos la vida, ¿sí? Ojo, vamos a ver mucho lo que es racionalización, entonces espero que se recuerden de ese tema. Para poder establecer las leyes de los límites, vamos a definir lo siguiente. Primero, que los límites pueden ser cualquier tipo de funciones, tal como lo vemos justo ahora en la pantalla. Podemos establecer, perdonen, ahí se me movió un poquito, podemos establecer que tanto f de x como g de x son dos funciones arbitrarias, son dos funciones cualquiera, que no necesariamente tienen que ser funciones algebraicas, polinomiales, trigonométricas,
fraccionarias, exponenciales, logarítmicas, etcétera, etcétera, etcétera. Son dos funciones cualquiera. ¿Qué nos dice la teoría? Lo voy a acercar un poquito para que lo veamos mejor. ¿Qué nos dice la teoría? Bueno, la teoría nos dice, si usted tiene dos funciones exactamente diferentes, pero que tienden hacia el mismo límite, es decir, que el número A, que es al cual yo le voy a colocar el límite, va a ser el mismo, pues bueno, tenemos una serie de leyes que usted va a aplicar para que en su momento se le simplifique la vida. Es decir, yo les mencionaba la semana pasada que los límites en su momento no era tan difícil trabajarlos a manera de tablas porque son iteraciones, ¿sí? Es un proceso definido, pero muchas veces tenemos funciones muy largas que en su momento hacerlas con una tablita es sumamente complicado. Entonces las leyes de los límites nos dicen, ok, stop, paremos aquí un poquito. Si nosotros tenemos este tipo de circunstancias en las funciones de nuestros límites, pues úsenlas. Se les va a simplificar el trabajo, se les va a simplificar el chance, se les va a hacer más fácil para entender. Lo único que tienen que aplicar es matemática básica, ¿sí? Lo que ya hemos visto anteriormente. Entonces, podemos definir nuestros límites como tal. Vamos a ver la primera ley. La primera ley ya la vimos con respecto a los polinomios, con respecto a las fracciones también, y es que si en algún momento tenemos un límite que encierra o que tiene como punto de aplicación más de una función, podemos dividir el límite para evaluar una función, dos funciones, tres funciones, el X número de funciones. Tal como lo vemos aquí, si ustedes se dan cuenta, aquí teníamos dos funciones y en su momento dividimos el límite. ¿Para qué? Para poder hacernos la vida más fácil. Bueno, me dirá alguien, mire Inge, pero ¿qué pasa si son fracciones y no lo puedo dividir? Bueno, entonces, si son fracciones, recuérdense, el denominador no se puede dividir, el numerador sí. En su momento, ¿qué les diría yo? En ciertos puntos de aplicación. Pero ojo, esto no funciona solamente con la suma, también funciona con la resta, ¿no? Y esto nos lo define en su momento la segunda ley de los límites. Es decir, si en la suma podemos dividir los límites para que se nos hagan más fáciles, en la resta podemos hacer exactamente lo mismo para que en su momento también se nos haga más fácil. Es decir, seccionamos o fraccionamos o dividimos los límites en pedazos para ir evaluando uno por uno y así en su momento podemos definir que los límites se van a trabajar de una manera más sencilla. Un ejemplo muy claro de lo que les estoy hablando en su momento podría ser el siguiente. Y es que al momento de trabajar los límites podríamos decir que tendríamos un límite cuando x tiende a de la siguiente función. De la función 3x al cuadrado más 2x menos 5, por ejemplo. ¿Sí? Estoy utilizando más y menos para que veamos que en su momento podríamos utilizar las dos funciones. ¿Qué nos dicen las primeras dos leyes de los límites? Bueno, si tenemos más de una función, como es el caso que tenemos acá, divida los límites y trabájelos de manera independiente, cada quien con su signo, para que en su momento al final sumamos los resultados y obtenemos nuestro límite como tal. Entonces podríamos decir que esto es equivalente a decir que el límite cuando x tiende a de 3x al cuadrado más el límite cuando x tiende a de 2x menos el límite cuando x tiende a de 5. Si ustedes se dan cuenta, el trabajar el límite como está en negro se nos hace sumamente complejo. ¿Por qué? Porque al trabajar este tipo de límites,
Y si lo hacemos por medio del método gráfico, graficar todo esto va a ser complejo. Ahora bien, trabajar cada uno de estos límites pequeños que en su momento podemos establecer como uno, perdón, como uno, como dos y como tres. Es decir, trabajaríamos los tres límites de manera separada para que en su momento esto pueda funcionar. Ok, eso nos lo dice entonces la ley 1 y 2, que podemos trabajar los límites separados. La ley 3 es una ley especial que podríamos establecer como una ley de funcionamiento. Es decir, es algo que nos va a simplificar la vida. Tomemos este ejemplo. Nuestro límite de x cuando tiende a de nuestra función 3x al cuadrado, como la teníamos un poquito arriba en el ejemplo anterior. La ley número 3 nos dice, si usted tiene una constante c, una constante arbitraria, le colocamos c para decir que es una constante, y una constante puede definirse como un número natural cualquiera, sea positivo o negativo. Media vez sea un número real, ¿verdad? Cuando ustedes tengan este caso en los límites, lo que deberían de hacer es colocar nuestra constante afuera del límite para que ya solo tengamos que evaluar en nuestro límite nuestra función como tal. Es decir, nuestro 3 multiplicado por el límite cuando x tiende a de x al cuadrado. Simple y sencillo. No tenemos mayor problema, ¿sí? Al momento de evaluar nuestro límite, por supuesto. Puede funcionar con cualquier número, por ejemplo, si esto fuera menos 3, en su momento nosotros tendríamos que sacar de nuestro límite al menos 3 como tal, ¿sí? Es decir, si la constante tiene un signo positivo o negativo, al momento de sacar la constante de nuestro límite, pues también saquémosla de forma positiva o negativa. Eso ya dependerá de ustedes. La ley número 4 es una ley del producto, la cual nos dice que en su momento podríamos establecer que el producto lo podemos descomponer en más de una función y así separar la función de nuestros límites. Por ejemplo, si tengo mi límite cuando x tiende a, por ejemplo, pongámosle del seno de x por el coseno de x. Cuando trabajemos este límite, nosotros podríamos decir que la propiedad conmutativa de los límites nos dice que lo podemos trabajar de manera totalmente separada. Es decir, podemos separar el límite cuando x tiende a del seno de x y multiplicar el resultado del límite cuando x tiende a del coseno de x. Es decir, separamos nuestro límite en dos y así podemos establecer una manera más fácil de poder llegar a un resultado como tal, ¿verdad? Bueno, propiedad número 4. La propiedad número 5 tiene exactamente la misma función de lo que estamos hablando con la propiedad conmutativa, solo que ahora ya va a ser una propiedad ya no conmutativa, sino una propiedad de la división. Pero ojo, esta propiedad tiene una condicionante y es que el límite que está en el denominador de nuestra fracción no puede ser cero. ¿Alguien me puede decir por qué este límite no puede ser igual a cero? Vamos a ver, le voy a preguntar a Angie González, ¿por qué este límite no puede ser igual a cero?
yo no sé. Ok. Es Franklin, porque ¿qué este límite? Ah, bueno, ¿quién está hablando? Adrián. ¿Por qué este límite no puede ser igual a 0? pues según lo que recuerdo, los que hemos trabajado la otra vez era que cuando, o sea, 0 dividido 0 da 0, entonces se indefinen, creo, si no mal recuerdo, ¿no? Sí, no. Sí se indefine, pero estamos hablando solo del denominador. Es decir, tenemos el límite cuando x tiende a de f de x dividido. Si esto en lugar de ser no igual, nos da igual, es decir, nos da 0, y recuérdense de esto, cualquier número, función, eh, función trigonométrica, una derivada, integral, etcétera, etcétera, dividido 0, automáticamente esto matemáticamente no existe. Es decir, como lo dijo Adrián, se indefine, ¿sí? Entonces, el resultado en el denominador nunca puede ser igual a 0. Por favor, que se les grabe. Un límite dividido 0 se indefine, es decir, no existe. Y lo que estamos tratando de hacer con las leyes de los límites es evitar exactamente esto, que nuestros límites se indefinan, que nuestros límites en algún momento no tengan solución, ¿sí? Entonces, por favor, tómenlo en cuenta. Muy bien. Veamos entonces un ejemplo claro de esta propiedad de los límites como tal. Solo permítame un ratito que se trabó el Zoom. Bueno, coloquemos entonces. El límite cuando x tiende a vamos a hacer algo. Permítame. Ok. Ahí está. Ahora sí. El límite cuando x tiende a va a ser, por ejemplo, dos funciones. X al cuadrado dividido la tangente de x. ¿Sí? En su momento podríamos definir que para aplicar esta ley para poder aplicar esta ley de los límites, podríamos dividir nuestro límite cuando x tiende a de x elevado al cuadrado dividido nuestro límite cuando x tiende a de la tangente de x. ¿Sí? Es decir, dividimos nuestro límite en dos para que en su momento sea un poquito más fácil el poder establecer que al hacer esta división, esto supongamos que nos dé 5 y que la tangente, el límite de la tangente de x nos dé 3, pues en su momento nuestra respuesta sería 5 tercios, ¿sí? Y ya no tendríamos que estar haciendo tablas, ¿ok? Ojo con estos límites, o con estas leyes de los límites. Si se las pueden aprender de memoria, y no si se las pueden aprender, sino se las deben aprender de memoria, para que en su momento esto pueda funcionar de alguna manera bastante bien. Veamos estos ejemplos. Son ejemplos gráficos mediante un método sencillo, ¿sí? ¿Para qué nos sirve en su momento el poder establecer estas leyes de los límites? Bueno, para aplicarlas aquí como tal.
vamos a hacer el ejemplo número 1 del capítulo 2.3 de nuestro libro de texto. Entonces veamos, en el lado izquierdo, como tal, en el lado izquierdo lo voy a colocar acá, para que veamos también el ejemplo A. Tenemos una gráfica cualquiera, una gráfica sin definir cuál es su función, es decir, tendremos f de x y g de x como tal. F de x podríamos definirlo como la gráfica la gráfica gris. Y también tenemos la gráfica azul, que sería nuestra gráfica de g de x. Nos dice primero, bueno, veamos lo que estoy subrayando acá. Tenemos que encontrar el límite cuando x tiende a menos 2, cuando el valor de x es menos 2, de la función f de x más 5g de x. Ok. Si lo vemos de alguna manera arbitraria, es una función compuesta porque tenemos una función f de x y una función g de x. Lo que nos dicen los ejemplos es, utilice las leyes de los límites para determinar cuál y cómo de alguna manera establecer el valor de este límite. Bueno, pues nos vamos a venir a la parte esta de la pantalla. Primero, debemos establecer cuál es el valor de f de x y cuál es el valor del límite de g de x cuando ambos tienden a 2, ¿verdad? O a menos 2, perdón. Ahora vengámonos a nuestra gráfica y digamos, ¿dónde está x? X es el eje totalmente horizontal. ¿Dónde está menos 2? Está por acá. Bueno, llevemos una asíntota hasta tocar nuestro valor de la gráfica y coloquemos otra asíntota hasta donde llegamos a tocar el eje Y. Si se dan cuenta, el valor del límite cuando x tiende a menos 2 de f de x va a ser igual a 1, ¿sí? Porque así nos está mostrando la gráfica. Ahora, veamos cuando x va a ser igual a menos 2 de nuestra gráfica de g de x. Digamos que el límite cuando x es igual a menos o tiende a menos 2 de g de x, esto va a ser igual a decir, bueno, me vengo hacia abajo y llego y toco mi gráfica de g de x. Luego me vengo hacia la derecha para tocar mi gráfica y me doy cuenta que el límite está justo en menos 1. Entonces yo debería de definir que en su momento el límite cuando x tiende a menos 2 de g de x va a ser igual a menos 1, utilizando el método gráfico, como ustedes se dan cuenta, para resolver los límites, que es prácticamente lo mismo que tenemos por acá. El límite cuando x es menos, o cuando x tiende a menos 2 de f de x es 1, y el límite cuando x tiende a menos 2 de g de x es menos 1. Ok, ahora veamos, tenemos que utilizar las leyes de nuestros límites para poder definir en su momento qué debo de hacer, cómo lo debo de hacer y establecer un método más sencillo sin hacer tablas para resolver los límites. Primero vamos a utilizar la propiedad número 1 o la ley número 1, ¿sí? En donde nos dice que si tenemos dos funciones compuestas, para poder trabajar los límites, separémoslas y vamos a trabajar función por función de manera separada para hacernos más fácil la vida. Entonces veamos el ejemplo. En la parte de nuestro límite tenemos una función compuesta. ¿Qué es lo que hacemos? Solamente hacer un corte en esta parte y establecer que el límite de cuando x tiende a menos 2 de f de x por un lado y el límite cuando x tiende a menos 2 de 5 por g de x de otro lado. Ok, hasta ahí vamos bien. Ya aplicamos la primera ley, que es la ley de la adición. Ahora veamos qué otra ley podemos aplicar. En su momento podemos decir que vamos a aplicar la ley número 3.
¿Cuál era la ley número 3? Es la ley de los constantes. Es decir, si dentro de mi límite, como es el caso de acá, tengo una constante, esta constante es un número natural, un número real que va a estar acompañando a mi función. Yo esta constante la voy a llevar hacia afuera de mi límite para establecer en algún momento que esto puede, vamos a aplicar solo el límite a nuestra función g de x. Tal es el caso de lo que vemos abajo que está subrayado en verde, ¿no? Entonces, en algún momento, este 5 lo llevo afuera de mi límite y ya solo trabajo mi límite como g de x, tal como lo estamos haciendo en esta parte de acá. ¿Ok? Bueno, ¿tengo alguna otra ley por aplicar? Yo creería que no. Y ya no tengo otra ley para aplicar. Bueno, veamos entonces, ¿qué hago ahora? Lo que hago únicamente es sustituir los datos que yo ya había encontrado de mis límites para resolverlos como tal. Sustituyo el valor del límite cuando x tiende a menos 2 de f de x es igual a 1. Entonces, en esta parte de acá, sustituyo el valor de 1. A eso le voy a sumar el valor de mi constante era 5, multiplicada por el valor del límite cuando g de x tiende, el límite de g de x cuando x tiende a menos 2. ¿Cuál era ese valor? Ya lo habíamos calculado y habíamos dicho que ese valor era menos 1. Entonces a 5 yo le puedo decir que lo voy a multiplicar por menos 1. Y si ustedes se dan cuenta, pasamos de tener una expresión totalmente complicada, como lo es este límite de acá, a tener una expresión que inclusive ya no es algebraica, sino ya es aritmética, es matemática mucho más básica que aprendimos en primaria. Y es decir, que es decir que resolvemos de una manera simple. Y decimos 5 por menos 1 menos 5, ¿sí? A esto se lo restamos a 1, que sería 1 menos 5, y nos da menos 4. Si ustedes se dan cuenta, no utilizamos ninguna función como x al cuadrado, como el seno de x o el coseno de x. Solo utilizamos una gráfica. Es más simple utilizar este procedimiento para hallar los límites. Sí, es más simple. Lo que con una tablita me llevaría media hora para resolver un ejercicio, usando las leyes de los límites, me van a llevar, ¿qué les digo yo? 5 minutos resolver, ¿sí? Entonces, ojo, el tiempo para resolver los límites se va a reducir de alguna manera para que podamos establecer que es más fácil resolver los límites. Veamos entonces un poquito más de las leyes de los límites. Las leyes que vimos en la diapositiva número 2, las leyes de la 1 a la 5, estas leyes que estoy proyectando ahora, son las leyes más básicas, las leyes más utilizadas y las leyes básicas de los límites. Pero así como tenemos leyes básicas, tenemos leyes muy en específicas que nos van a hacer en algún momento trabajar los límites de alguna manera más sencilla, ¿sí? En su momento podemos definir, y estas leyes de la 6 a la 11 son más sencillas de establecer, pero son más complicadas porque yo me puedo en algún momento establecer ciertos patrones que no pueden ser aplicados. Veamos la ley número 6. La ley número 6 nos dice que se le llama la ley de la potencia. A esta ley de la potencia nos dice que el límite cuando x tiende a un número cualquiera de una función de f de x elevada a una potencia, pues podemos llevar nuestro límite hacia adentro y el resultado como tal del límite
tendría que ser elevado a la potencia a la que estaba la función, ¿no? Es decir, nos quitamos la vida en Mate 1 aprendiendo leyes de los exponentes y prácticamente es lo mismo, ¿sí? Es decir, la función, el resultado de la función de último le vamos a aplicar nuestra potencia. Pero esta también tiene una restricción y la restricción se da cuando n es un número entero negativo. Es decir, esto no lo podemos aplicar cuando n es negativo, ¿sí? Solamente cuando la potencia es positiva. Por ejemplo, si tenemos el límite cuando x tiende a de nuestra función x al cuadrado más 4, y esto lo elevamos al cuadrado, por ejemplo, podríamos definir en algún momento que esto va a ser igual a decir dentro de corchetes el límite cuando x tiende a de x al cuadrado más 4 va a ser todo elevado a la potencia. Matemáticamente así lo vemos y lo analizamos, o lo vemos más que todo en su esencia más pura. Analíticamente podemos decir que este resultado o el resultado de este límite que tenemos adentro del corchete va a ser elevado a una potencia. Supongamos que el resultado de nuestro límite fuera 2, por ejemplo, este 2 lo voy a elevar a la potencia a la cual estaba aplicado el límite. En este caso es 2, ¿sí? Pero, por ejemplo, si este límite fuera elevado a la potencia 20, pues en su momento, al resultado, yo tendría que elevarlo a la potencia 20, ¿sí? También nos dice que cuando tenemos un límite, cuando x tiende a de una constante, el resultado es la misma constante. Es decir, si este límite fuera 0, por ejemplo, el límite cuando x tiende a de 0, esto va a ser igual a 0, ¿sí? A una constante. O si aquí fuera 8, el resultado también va a ser 8. ¿Qué me quiero dar a entender? Que la constante que tengamos dentro de nuestro límite siempre va a ser la misma constante del resultado, ¿verdad? Va a ser una ley que vamos a aplicar muchas veces, pero que también es bastante sencilla. Veamos ahora una octava ley, que es una ley muy sencilla, que nos dice, cuando cuando el límite de x tiende a, el resultado va a ser igual al número al que tiende el límite, ¿sí? Es decir, si por ejemplo esa a fuera, ¿qué les digo yo? Un 8, el resultado de hacer o de calcular este límite también va a ser un 8, ¿sí? En resumidas cuentas, si ustedes encuentran un límite que tenga x, el resultado va a ser el número que tenga abajo, es decir, hacia dónde vamos a tender. Yo creo que eso ya debería ser bastante lógico. Veamos ahora la ley número 9 y nos dice el límite cuando x tiende a de la función x elevado a la n va a ser igual a decir que el número que tenemos abajo al cual está tendiendo nuestro límite, este valor lo vamos a colocar en lugar de la x, ¿sí? Es decir, solo lo vamos a sustituir y ese va a ser el valor de nuestro límite. Pero ojo, aquí tenemos otra restricción. Esta restricción nos dice que n tiene que ser un número entero positivo, ¿sí? Es decir, n en ningún momento debería de ser negativo.
Si es negativo, no es que no funcione, sino si es negativo, tiene propiedades especiales que más adelante lo vamos a ver. Veamos entonces las últimas dos leyes. La penúltima ley nos dice, si en algún momento usted tiene un límite cuando x tiende a, donde la función a evaluar es una raíz a la enésima de x, el resultado va a ser meter esa raíz enésima, el número que tengo en la parte de abajo. Es decir, este número de acá lo vamos a meter dentro de la raíz y tendríamos que tener el resultado de nuestro límite como tal. Ah, bueno, eso es lógico, me dirá alguien por ahí. Pero ojo, esta ley tiene dos restricciones. La primera de ellas es que n, es decir, el número de la raíz, el número de la raíz debe ser un número entero positivo, ¿sí? Es decir, no podemos aplicar una raíz que sea una raíz menos 20 o menos cuadrado, ¿sí? Porque matemáticamente estaría incorrecto. Ah, pero ojo, el número al cual va a tender el límite debería de ser mayor a cero, es decir, debería de ser un número positivo. ¿Por qué? Porque en su momento nosotros no podemos calcular acá una raíz imaginaria, es decir, una raíz de un número negativo. En otras palabras, si yo tengo el límite cuando x tiende a 4 de una raíz 16 de x, esto va a ser igual a decir la raíz 16 de 4, ¿sí? Simple y sencillo. Pero ojo, veamos la restricción y nos dice la restricción que si el límite en su momento de x, cuando x tiende a menos 2, de una raíz menos cúbica de x, esto no es igual a decir una raíz menos cúbica de menos 2. Es decir, si hacemos lo que está en la parte de arriba, estaríamos cometiendo un error matemático muy grave y posiblemente el límite no nos vaya a salir. Entonces, esto no es permitido y esto sí es permitido. Veamos ahora la última de las leyes que vamos a ver y estudiar el día de hoy. Nos dice la ley que cuando el límite de x tiende a de una raíz enésima de f de x, nosotros podemos llevar nuestro límite hacia adentro y el resultado del límite colocarle una raíz por fuera y esto va a ser más fácil de trabajar. Nos dice nuestra restricción que el valor del límite cuando x tiende a de f de x va a tener que ser mayor a cero. ¿Por qué? Porque en su momento nosotros no tenemos una raíz, ya sea cuadrada, cúbica, cuarta, sexta, etcétera, etcétera, de un número negativo. ¿Sí? Tal vez raíz cúbica sí tengamos, pero raíz cuadrada, raíz sexta, raíz octava, raíz doceava, etcétera, etcétera, no vamos a tener. Y también nos dice que el número de la raíz debe ser un número entero positivo. Ojo, no podemos tener una raíz de 1.3, por ejemplo, de menos 20, ¿sí? Siempre deberíamos de tener un valor entero positivo. Veamos un ejemplo. Si en algún momento yo tengo el límite cuando x tiende a 2 de una raíz sexta de x al cuadrado, por decirles algo, esto va a ser igual a decir que mi límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado, voy a calcular el resultado de ese límite
y a eso le voy a sacar su raíz sexta, ¿sí? Ahorita lo vemos con funciones básicas, más adelante lo vamos a ver con funciones un poco más complicadas que para utilizar estas leyes de los límites como tal. Ojo, por favor, para los que no recuerden el tema de racionalización, por favor, agarren su cuadernito de Mate 1 y empecemos a repasar mucho este tema. Dentro de los límites, la racionalización es el pan de cada día, es decir, es muy fundamental hacerla y muy fundamental conocerla. Ok, pregunto, ¿habrá alguna duda hasta el momento o todo está bien? Ok, asumo que todo está bien. Veamos entonces cómo aplicar las leyes de los límites realmente a lo que nosotros necesitamos o debemos saber para que en su momento pues esto pueda funcionar. Veamos el ejemplo A y luego vamos a ver el ejemplo B. El ejemplo A nos dice, le voy a hacer zoom para que podamos verlo un poco mejor. Ok, el ejemplo A nos dice, calcule el límite cuando x tiende a 5 de las funciones 2x al cuadrado menos 3x más 4. Prácticamente lo que ya hemos visto anteriormente, ¿verdad? Primero, vamos a utilizar una combinación de las leyes 1 y 2 para la adición y sustracción que nos dice que si tenemos más de un límite en nuestro ejercicio, pues separémoslo y trabajemos cada función como tal. Es decir, para que esto se nos haga más fácil. Ok, está bien. Trabajémoslo entonces. Y digamos que el límite de la función como tal, el límite de esta función de 2x al cuadrado menos 3x más 4, le vamos a hacer un corte en esta parte de acá y otro corte en esta parte de acá. Y vamos a trabajar por un lado 2x al cuadrado, por el otro lado menos 3x y por el otro lado 4. Tal y como lo tenemos acá, pasamos de tener un límite a tener tres límites como tal. ¿Sí? Ojo, entre la clasificación de los límites podemos ver límites compuestos y límites simples. Los límites compuestos son como los que vemos acá donde tengo el puntero. Y los límites simples es cuando tenemos solamente una función. Los límites compuestos es cuando tenemos dos o más funciones. ¿Sí? Bueno, primero, ya dividimos esta parte de nuestros límites. Ya utilizamos la propiedad de la adición y de la sustracción. Ahora utilicemos la propiedad de las constantes para poder sacar lo que no queremos dentro de nuestro límite. Tal es el caso del límite primero y del límite segundo. Si se dan cuenta, tenemos una constante dentro de nuestro límite. ¿Qué es lo que queremos hacer? Sacarla del límite para ser más sencillo el trabajo. Muy bien, entonces acá, en la segunda fila, ya sacamos nuestras constantes como tal. Si se dan cuenta, ahora es 2 por el límite de x cuando tiende a 5 de x al cuadrado. Y ya a esto le vamos a restar 3 por el límite cuando x tiende a 5 de x, más el límite cuando x tiende a 5 de 4, de la función 4, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? ¿Cuál es el objetivo de aplicar las leyes de los límites? Y eso quiero que se lo graben muy bien. El objetivo principal de utilizar las leyes de los límites es dejar la función más simple posible. Entre más simple sea la función, menos probabilidad hay que se indefina al evaluar el límite. ¿Cómo evaluamos el límite? Sustituyendo
el valor de la tendencia de X, es decir, este valor como tal, dentro de la función que estamos trabajando. Es decir, en este caso, sustituir 5 en X al cuadrado. Sustituyámoslo y veamos. Entonces, ahora vamos a decir 2 por 5 elevado al cuadrado. A esto le voy a restar 3 por sustituyo 5 en X y me queda 3 por 5. ¿Sí? Y ahora, algo muy importante es utilizar nuestra ley octava o ley séptima, no recuerdo cuál era, y nos dice, si dentro de su límite usted ya no tiene X, sino que tiene una constante, el valor de este límite va a ser igual a decir el valor de la constante. En este caso decimos que mi constante dentro del límite es 4. Por lo tanto, el valor de ese límite va a ser 4. Veamos entonces, 5 elevado al cuadrado, 25 multiplicado por 2, 50. Menos 3 multiplicado por 5, 15. Más 4. Si ustedes se dan cuenta, nosotros utilizamos las leyes de los límites para que en su momento estos no puedan indefinirse. 50 menos 15 nos da 35, más 4, esto nos da una respuesta de 39 unidades. ¿Es más fácil trabajar esto en lugar de hacer tablas? Sí, es más fácil. ¿En dónde tiene su grado de complicación? Bueno, cuando tenemos fracciones y cuando se nos logran indefinir desde el inicio, tal como lo vemos en el ejemplo B. Pregunto, ¿alguna duda hasta el momento, compañeros? Asumo que no. Veamos ahora el ejemplo B. El ejemplo B, ¿qué nos decía? Que tenemos el límite cuando x tiende a menos 2 de x al cubo más 2x menos 1 sobre 5 menos 3x. Ok, ahí ya vamos aumentando el grado de complicación de nuestro ejercicio. Pasamos de tener una función polinomial, una función cuadrática, a tener una función fraccionaria compuesta por dos funciones más. En su momento, esto es sumamente difícil para poder establecer cuál sería el valor más adecuado para trabajar, ¿no? Entonces veamos. La solución es bastante simple. Dentro de nuestra solución, podríamos aplicar ahora nuestra ley número 5, ¿no? La ley número 5, ¿qué nos decía? Si usted tiene una fracción dentro de sus límites, divide el límite en dos. Coloque un límite en el numerador y un límite en el denominador. Y así nos deshacemos de la fracción, tal como lo estamos haciendo en este ejercicio, ¿no? Podríamos establecer que ahora le vamos a hacer un corte aquí a nuestra función y dividimos el límite en dos. Límite cuando x al cubo más 2x menos 1, cuando x tiende a menos 2, que es el que tenemos en la parte de arriba, y el límite cuando x tiende a menos 2 de 5 menos 3x. El objetivo de esto es dividir nuestro límite lo más que podamos y llevar a la expresión o a la expresión mínima posible, insisto, ¿verdad? Ok, ya utilizamos la ley número 5, la ley de las fracciones o la ley de las divisiones. Ahora, como ya tenemos dos límites con expresiones sin fracciones, podemos utilizar
la ley de perdón, la ley de la sustracción, la ley de la adición, la ley de las constantes, para poder establecer en algún momento el valor de nuestros límites. ¿Sí? Ok, veamos entonces. En la parte de arriba vamos a hacer un corte acá, vamos a hacer un corte acá para establecer y separar nuestros límites como tal. Y luego en el denominador vamos a hacer un corte acá para dividir nuestro límite en la mayor parte posible. Y es así como lo vemos acá. Tenemos el límite de x al cubo, el límite de x al cuadrado. Si se dan cuenta, aquí ya sacamos el 2 que tenemos como constante en nuestro límite, ya está fuera del mismo. Y a esto le vamos a restar el límite cuando x tiende a menos 2 de 1. Recuérdense la ley de las constantes. Si no tenemos ninguna x, esto automáticamente va a valer ¿cuánto? 1, porque es el valor que tenemos acá, ¿verdad? Y en la parte de abajo hacemos exactamente lo mismo. Podemos decir en algún momento que nuestro límite lo dividimos en 2 en la parte de acá, arriba, lo dividimos en 2 y ahora tenemos el límite cuando x tiende a menos 2 de 5 menos 3 multiplicado cuando el límite de x menos 2 tiende a menos 2 de x. Volvemos a aplicar la misma ley y esto sabemos por definición que va a ser igual a 5. Como ya tenemos todos los valores de los límites simplificados, ahora nos quedaría únicamente establecer cuál es el valor del límite como tal. Entonces, para ello sustituimos el valor de nuestro límite en la función que estamos evaluando. En este caso, podríamos establecer que sería menos 2 que sería menos 2, este menos 2 que tenemos acá, lo elevamos al cubo o lo sustituimos por x y lo elevamos al cubo, tal como lo tenemos de acá. Más 2 multiplicado por evaluar menos 2 en x al cuadrado, como lo tenemos por acá, menos el valor del límite que ya habíamos establecido, que es 1, ¿verdad? Luego de ello, pasamos al denominador y decimos que 5, porque ya habíamos establecido ese valor, menos 3 multiplicado por el valor de este límite, que en este caso sería menos 2. Y si lo realizamos de alguna manera, podríamos establecer menos 2 elevado al cubo, ¿cuánto nos da? Pues menos 2 elevado al cubo nos da menos 8. Más 2 por menos 2 elevado al cuadrado, que nos da más 8 menos 1, dividido 5 menos 3 multiplicado por menos 2 nos da más 6. Y en su momento, 8, perdón, menos 8 más 8 menos 1 nos da menos 1, dividido 5 más 6 nos da nos da 11. Entonces podríamos establecer que lo que tenemos acá como respuesta es totalmente correcto. ¿Dudas, compañeros, hasta dónde vamos? Ok. Como no hay dudas, entonces vamos a realizar un ejercicio como tal o una serie de ejercicios como tal. Entonces, solo dejen cambiar de dispositivo.
para establecer un par de ejercicios como tal. Pero antes de que yo empiece a resolver ejercicios, ustedes van a resolver 2 ejercicios, ¿sí? Correspondiente a lo que acabamos de ver, al tema como tal. Entonces vamos a decir ejercicios. Hoy estamos 10 de agosto del 2021 y van a hacer estos ejercicios. Estos ejercicios los estoy sacando tanto del cálculo de Larson como el cálculo de Stewart, por si alguien se pregunta. Entonces vamos a decir que debemos establecer el límite cuando x tiende a menos 1 de 2x más 1 sobre x al cuadrado menos 3x más 4. Este va a ser el ejercicio número 1. Y el ejercicio número 2 va a ser, vamos a ver, uno que esté más o menos. Vamos a ver. Bueno, el ejercicio número 2 va a ser el límite cuando t tiende a 2 con nuestra función t al cuadrado menos 5 dividido 2t al cubo más 6. Realicemos estos 2 ejercicios. Paso por paso, compañeros, por favor, tal y como lo hicimos en el ejemplo que les había puesto anteriormente. Bueno, si ustedes se dan cuenta, el realizar los límites de esta manera, como los estamos viendo, es bastante sencillo con respecto a lo que habíamos visto de hacerlo con las tablitas anteriormente, ¿verdad? Es mucho más sencillo, nos lleva mucho menos tiempo y conforme vayamos avanzando nos vamos a dar cuenta que es más práctico hacerlo de esta manera. Lo que yo quiero terminarles de explicar es que en algún momento nosotros podemos saltarnos todos los pasos que ya hemos visto, ¿verdad? Y podemos establecer en algún momento que podemos evaluar nuestro límite directamente desde el inicio. Es decir, lo vamos a ver solo con el límite número 1. Y nos dice que este límite es el límite cuando x tiende a menos 1 de 2x más 1 dividido x al cuadrado menos 3x más 4. No les digo que el 100% de las veces nos van a salir los límites si los evaluamos desde un inicio, pero muy posiblemente un 80-85% de las veces sí nos van a salir, ¿sí? Podemos evaluar nuestro límite de una vez y ese podría ser el paso número 1 para definir qué voy a hacer. En este caso, sustituyo 2 por menos 1 más 1 dividido menos 1 elevado al cuadrado menos 3 por menos 1 más 4. Si evalúo 2 por menos 1, esto me va a dar igual a menos 2 más 1, luego menos 1 elevado al cuadrado me da 1, menos 3 por menos 1 me da más 3, más 4. Esto en su momento, menos 1 y más 1 me da menos 1, y 1 más 3 me da 4, más 4 me da 8. Si ustedes se dan cuenta, inclusive nos pudimos ahorrar todo el procedimiento que ya habían hecho. ¿Por qué les digo esto? Bueno, porque en su momento los límites sí los vamos a poder trabajar de esta manera, evaluándolos de una manera directa. Ahora bien, en algún momento los límites, al evaluarlos de manera directa, nos van a generar problemas, es decir, se nos van a indefinir, ¿sí? Entonces, para tal efecto voy a dejar una tarea más para que ustedes empiecen a practicar.
y va a ser cuando mi límite de x tiende a 1 de la función x menos 1 partido x al cuadrado menos 1. Por favor, analicen bien qué van a hacer con este límite, ¿sí? Busquen, piensen, ármenlo, desármenlo, utilicen todas las herramientas de factorización que tienen, todas las herramientas de sustitución, de eliminación y todas las propiedades matemáticas habidas y por haber. Este límite se resuelve en 3 líneas. Solo hay que encontrarle el sentido de cómo resolver. Por favor, para la próxima clase, si lo pueden traer ya resuelto, les agradecería. Y si no lo pudieron resolver, pues lo vamos a resolver en clase, ¿sí? Si no hay alguna duda, compañeros, entonces yo terminaría por acá la clase del día de hoy.